Ahora sí, muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Bienvenidos a esta última semana de contenidos, a nuestra querida semana 15. Hoy toparemos ya el último tema que es ya la seguridad ocupacional, conversar un poquito de ciertas enfermedades psicológicas que también son muy generales en las oficinas y ciertos lineamientos de salud y seguridad ocupacional empresarial como tal. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. También voy a aprovechar para darles sus calificaciones. El día de hoy ya cerrado y no va a haber actuaciones, sino más que todo ir ya cerrando estos temas. Y la próxima semana vamos a trabajar con un cuestionario para que ustedes puedan, vamos a trabajar en grupos para que ustedes ya puedan rendir su examen final y les vaya muy bien en ello. ¿Sí? Entonces, no sé qué pasó, Henry, ¿dónde estarán el resto? ¿Les puede escribir, por favor, que se conecten? Porque si no, ¿cómo les doy nota solo a 3 personas? Mirarles que se conecte. Ya. Bueno, voy a empezar mejor con las clases. Primero, bueno, antes de nada, que me cuenten algún tipo de novedad, algún problema que se ha presentado en la semana, por favor, si son tan amables, ya que no está el presidente. Novedades, todo bien, todo claro, todo adecuado, ya listos para el próximo semestre. Sí, interesante. ¿Quién era la pregunta que me hizo? ¿Rommel era o Byron? Creo que fue. ¿Quién fue que me hizo la pregunta? ¿Cómo trabajaremos el próximo semestre? Para que todos ustedes lo sepan, todavía no se sabe qué es lo que pase en el Ecuador, en Quito. No se sabe cómo van a estar el tema, si es que nos van a permitir ir a trabajar personalmente, qué sé yo, presencialmente. Yo pensaría que no, y yo no lo haría, ¿no? Yo personalmente pienso que estamos en un punto muy, muy grave todavía del asunto como para aventurarnos a tomar una decisión como alcalde y como autoridades para poder ya, imagínense lo que es en una universidad todo cerquita. ¿Sí se acuerdan ustedes qué era lo que pasaba cuando un compañero tenía gripe? Toditos, todo de eso es tenaz, todos con gripe, porque estábamos al ladito. Imagínense ahorita con el tema de la pandemia. Entonces yo pensaría que el tema de educación presencial, al menos superior, yo creo que va a ser lo que más se va a demorar. Así que más bien irnos acostumbrando a esta nueva tendencia. A ver, voy a compartirles la pantalla, por favor. Déjenme abrir nada más. Me avisan si se ve, si se ve. Sí, Ya. El día de hoy vamos a ver el último tema que es la salud la salud y la seguridad ocupacional. He traído una presentación directamente del Ministerio de Salud. ¿Por qué del Ministerio de Salud? Porque el Ministerio de Salud, conjuntamente con el Ministerio de Relaciones Laborales, crean ciertas políticas y ciertos manuales que a la vez bajan a todas las empresas para que tomen ciertas medidas, se puede decir, generales. Recordemos que cada empresa tiene un propio manual de seguridad y salud ocupacional, pero muchas de ellas vienen ya regularizadas o a la vez aprobadas por el Ministerio de Salud Pública. Más que todo, hoy vamos a ver ciertas terminologías importantes que nos van a servir para un poquito ver qué es esto de la salud pública. Esta clase, como les dije, va a ser muy corta, ¿sí? Entonces, por favor, presten mucha atención para poder terminar lo antes posible y más bien darles las calificaciones, que es lo que ustedes quieren y cómo vamos a trabajar la próxima semana. Primero, ¿qué es salud? No solamente es la ausencia de daño de enfermedad, también salud, estamos hablando del estado de bienestar físico, mental, social, ambiental y hasta espiritual de un trabajador. ¿Sí? Todo lo que requiere satisfacción, bienestar. Ya habíamos hablado una parte de la remuneración emocional. La salud también es parte de esta remuneración emocional. Sentirme bien conmigo mismo, sentirme bien con mi equipo, sentirme bien dentro de mi edificio y obviamente también el estado físico y mental influye muchísimo. Sí, recordemos que muchas empresas, ¿cuál es el problema? Que tienen una tendencia de una cultura emergente. Recordemos que el objetivo de una buena empresa es tener una cultura más que todo, eh, se puede decir, prolongada a largo plazo, no emergente, sino planificada, de buscar ciertos lineamientos que a los trabajadores se les permita ver sanos,
que estén bien mentalmente, socialmente, etcétera, ¿no? Obviamente para esto muchas empresas cuentan con seguros privados que les permiten tener este tipo de salud. También estamos hablando de buenas condiciones en la empresa, salidas de emergencia, pisos antideslizantes, normas de seguridad. Todo esto se enmarca dentro de un plan preventivo. Las empresas deben aplicarle siempre un plan preventivo y no tanto emergente. Emergente ya cuando pasa vemos qué hacer. El objetivo ahorita más bien es buscar medidas que nos permitan estar bien en la empresa, sanos física y mentalmente. Eso es a lo que vamos. ¿Sí? ¿Cómo equilibramos nuestras actividades de la vida? Es una gran pregunta que nosotros nos formamos. Recordemos que un buen trabajo no es explotar a lo máximo al trabajador, sino darle las condiciones para que pase también con su familia, que pase en el trabajo y también tenga tiempo para descansar. Ese es el objetivo de la vida, ¿no? No es solamente trabajo. Eso tenemos que entenderlo muy bien. Que si yo tengo vacaciones, a mí me den las vacaciones para yo poder, hasta cierto punto, también descansar, pasar en familia y demás. ¿Sí? Vamos a ir viendo ciertas cosas. Salud ocupacional. ¿Qué es la salud ocupacional? Es la rama de la medicina que se encarga de velar por el bienestar físico, mental y social de los trabajadores dentro, obviamente, de su sitio de trabajo. ¿Sí? La rama de la medicina es una rama de la medicina que vela, obviamente, por el bienestar físico, mental, dentro del área de trabajo. Cuando hablamos de físico, hablamos de todo lo que son enfermedades, nuestra parte corporal y demás. Cuando hablamos de parte mental, hablamos de ciertas crisis que muchas veces sufrimos por una carga de estrés muy alta. Ya vamos a ver tres síndromes que son los más conocidos dentro de la parte mental. Y por otra parte está la parte social, que en un mal ambiente se lo conoce como el famoso moving, que también ya vamos a ver de qué se trata. ¿Sí? Todo esto se encarga la salud ocupacional. Pero vamos entendiendo ciertos conceptos. ¿Qué es esto del riesgo laboral? Dice, el trabajo tiene influencia directa sobre la salud de los trabajadores. El trabajo tiene influencia directa sobre todos los trabajadores. Es decir, que cada puesto de trabajo, el que sea, por más simple que parezca, todos van a tener una matriz de riesgo. Todos los puestos de trabajo, todo lo que usted hace puede estar sometido a algún tipo de riesgo. Sí, pero ¿qué es entonces un riesgo? Es la posibilidad de que un trabajador pueda sufrir daño o lesión derivado del desarrollo de su actividad profesional. El riesgo no es un peligro, ya vamos a entender qué es peligro y qué es riesgo. Riesgo es cualquier cosa que usted puede tener. Por ejemplo, si usted es oficinista y pasa 8 horas sentado frente a una computadora, ¿cuál es el riesgo de esto? Que obviamente usted tenga problemas de columna, que usted tenga problemas de vista, que usted tenga problemas del túnel carpiano. Ese es un riesgo que usted puede cometer. ¿Sí? El riesgo también es el momento que usted se levanta de su escritorio, que va a su casa, que baja las gradas, también hay un riesgo. No hay un peligro eminente, pero hay un riesgo. Todo. Ahorita mientras estamos recibiendo clases, hay cualquier tipo de riesgo que se podría presentar, ¿no? Entonces, eso tenemos que tener un poquito claro. ¿Sí? Ahora sí, entendamos qué es el concepto peligro. ¿Sí? Peligro es la fuente inminente que pueda provocar un accidente o enfermedad. ¿Cuál es la diferencia entre riesgo y peligro? Riesgo, riesgo puede darse en cualquier ocasión. El peligro ya es algo inminente, es decir, algo que yo ya provoco para que haya cierto, se puede decir, un riesgo más alterado que se convierte en peligro. Por ejemplo, que yo tenga un vidrio roto en mi oficina, ya es un riesgo. ¿Por qué? Porque puede caerle a alguien, lo que sea. Que yo no tenga piso antideslizante, ya es un peligro. ¿Sí? Entonces necesito diferenciar siempre qué es un peligro y qué es un riesgo. ¿Por qué es necesario saber estos dos conceptos? Porque cuando un trabajador sufre algún accidente, ¿sí? Recuerden que la empresa está en todo su derecho y obligación de pagar o derecho de defenderse sobre cualquier riesgo que pueda tomar un trabajador. Voy a poner algunos ejemplos de lo que más se ve normalmente en las empresas. Aquí viene la pregunta al público. Si es que usted sale de su trabajo y va a su casa y en el transcurso del trabajo a su casa usted tiene un accidente, se cae del bus y se rompe un brazo, ¿la empresa debe cumplir esto? ¿Sí o no? Pregunta de examen inclusive.
Si usted va de su casa al trabajo y en el transcurso que está yendo, coge un bus y se cae y se rompe el brazo, ¿la empresa debería cubrir este accidente? Claro, porque se está trasladando a su lugar de trabajo, pues. Claro, porque se está trasladando a su lugar de trabajo. ¿Alguien más que tenga otro punto de vista? Yo creo que sí, porque o sea, está ligado porque está trasladándose a su trabajo o sale de su trabajo, igualmente tiene que llegar a su casa. Eh, Ya, Al contrario sería de que creo eh, en caso de que fuera un fin de semana, creo que ahí sí no ya, debería. ya. Perfecto. Vamos a acordarnos y un poquito dentro de los reglamentos. Recuerda que los reglamentos lo ponen también cada empresa. Cada empresa tiene, se puede decir, su propio manual de riesgos y seguridad. Hay muchas empresas que aprueban que usted esté protegido dentro del horario laboral, inclusive con una hora de antes o después, que puede ser la hora de riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Que usted tiene una hora después de que firmó, de timbró, firmó la salida de la oficina, usted tiene una hora para desplazarse a su hogar o de acuerdo a donde usted viva. ¿Sí? Igual en la mañana, usted tiene una hora para llegar a su oficina, porque ¿qué pasa si usted, digamos, usted sale el viernes de su oficina, ¿sí? Se va con sus amigos al cine, a donde sea, y luego a las 11 de la noche tiene un accidente? ¿Debería también cubrirle a la empresa? Usted estaba yendo de la oficina, ¿debería cubrirle a la empresa? No, no es cierto, No, porque no usted está en horarios de trabajo más que todo. no está en horarios de trabajo, usted fue a otro lado. Entonces hay empresas que lo ponen una hora de lapso para que usted pueda dirigirse, pero hay empresas que no. Hay empresas que solamente usted está cubierto desde que topó el biométrico hasta que salió del biométrico, es decir, desde que ingresó hasta que salió de su oficina. ¿Sí? Eso es la primera parte. Ahora entendamos, aquí una pregunta. ¿Qué pasa si usted en media jornada su jefe le dice, ¿sabe qué? Necesito que usted se traslade al banco a hacer estos pagarés? Vaya, si usted en el camino va a pagar, lleva dinero en efectivo y le roba o tiene un accidente, ¿la empresa es responsable? ¿La empresa debe cubrir este pormenor? ¿Sí o no? Sí, porque está cumpliendo las órdenes del superior. Perfecto. Muy bien. Estoy cumpliendo órdenes superiores y aparte de eso estoy en mi horario, en mi jornada de trabajo. Si me pasa un accidente a donde me hayan mandado dentro de mi jornada de trabajo, ahí sí la empresa debe cubrir. Pero aquí viene otro tipo de circunstancia. ¿Qué pasa si a usted le dicen, ¿sabe qué? Vaya a pagar estos pagarés en el banco? Aquí le damos el voucher del taxi para que usted pague $5 al taxi y pueda llegar a pagar el tema del banco. Pero usted dice, no, estos $5 yo me lo guardo para más luego y cojo un bus y se cae en el bus. ¿La empresa debería cubrirle, sí o no? Es que más que todo, si es que hace eso, profe, siempre tiene que respaldarle los gastos. Por Y supuesto. el trabajador como tal estaría incumpliendo y esos gastos es como que no se cubren, porque lo Perfecto. hace bajo su responsabilidad. Exactamente, aquí viene. Si es que la empresa le entrega todo lo para su seguridad y usted no los utiliza, la culpa es netamente del trabajador. Le voy a poner un ejemplo. Yo le doy a usted un casco, ¿sí? Le doy un casco y usted se quitó el casco y por mala suerte le cayó una piedra en una construcción. Sí, usted tuvo una herida. Usted denuncia a la empresa. Vamos y vemos la grabación y veo que usted no tiene casco. La empresa no tiene por qué cubrir porque le dio todos los equipos para usted poderle tener la seguridad, pero usted no los utilizó. Eso hay que tener en cuenta. Esto pasa muchas veces, aunque parece poco, más que todo en ventas y en muchas áreas, pasa muchísimas veces que a los trabajadores les roban, tienen ciertos conflictos. ¿Y qué es lo que hace la empresa? Recuerdan que la empresa siempre tiene una parte jurídica y una parte que maneja los seguros. Y la aseguradora, ¿qué es lo que le pregunta primerito? Le hace preguntas bastante engañosas. Le dice, ¿cómo fue usted? ¿Cómo llegó a tal oficina? Ah, yo tomé un bus. Perfecto. La empresa no podía haberle mandado en bus al trabajador. ¿Por qué se le mandó? No. Al señor le dimos un voucher y aquí está la firma de responsabilidad que le dimos voucher.
El problema es del trabajador que no tomó el taxi. Por ahorrarse $5 le robaron. Ah, ya, perfecto. Entonces la aseguradora no tiene por qué cubrir. Es culpa del trabajador. ¿Por qué? Porque convirtió de un riesgo, convirtió en un peligro. Cada que usted cambia de riesgo a peligro, las empresas y las aseguradoras no le cubren. Es como cuando usted maneja. Usted está manejando y tiene una colisión y tiene un accidente. ¿Qué es lo primero que le dice la aseguradora? ¿Qué es lo primero que ve la aseguradora? Que usted no haya infringido ninguna ley de seguridad. Digamos que usted se pasó el semáforo en rojo y se chocó. ¿Le cubre la aseguradora? No, no le cubre. ¿Por qué? Porque la aseguradora dice usted, de un riesgo, usted lo convirtió en un peligro. Pasarse el rojo es un peligro. Digamos que usted tiene un accidente y usted no se puso el cinturón de seguridad. Usted convirtió del riesgo en un peligro. Igual es en la empresa. Cada que un trabajador convierta el riesgo en peligro, ¿sí? No es cubierto. Les voy a poner un ejemplo de mi trabajo anterior. En mi trabajo anterior era igual un instituto, igual tipo universidad y todo lo demás, donde un chico estaba sentado en las gradas. Les voy a dar todo el panorama. Las gradas no tenían esta cinta antideslizante que normalmente tiene la Universidad de Israel. Todos han visto, ¿no es cierto? Esa partecita negra que hace que no se resbale. ¿Sí? Este instituto no tenía esta cinta antideslizante, pero había un detonante ahí. Un chico estaba sentado en las gradas con su celular. Otro chico bajó con su celular y no le vio. Se fue encima. ¿Sí? Y este chico, el que se cayó las gradas, se rompió el brazo. Entonces el chico obviamente cogió y puso una denuncia directamente al instituto. El instituto a la vez le culpó directamente al chico porque el chico iba con el teléfono. Tres casos. Culpa del instituto, culpa del chico que estaba con el teléfono y no se dio cuenta o culpa del que estaba sentado en las gradas. ¿Quién debería pagar ese caso? El instituto, porque debo ver las medidas necesarias para que no ocurra el accidente. El instituto, ¿quién tiene otro punto de vista? Bueno, ahí tenía la culpa una el instituto y otra el chico por andar con el teléfono y no ver dónde pisaba. O sea, había ahí Ya, otro chico perfecto, sentado en las gradas porque no era un espacio donde tenía que estar él igualmente sentado. O sea, perfecto. Esta aseguradora, perdón, este instituto contaba con una aseguradora. Vino la aseguradora y hizo el levantamiento del caso. Perfecto. Le pusieron al chico y le dijeron, cuéntenos, ¿qué pasó? ¿Sabe qué? Yo iba con el celular, me caí y me rompí el brazo. Me fui me fui sobre un estudiante que estaba ahí sentado. Y yo quiero que el instituto me pague. Perfecto. Llamaron al chico que estaba sentado, vieron las cámaras y todo lo demás. Perfecto. ¿Cuál era el tema? El instituto tenía culpabilidad porque no tenía estas barras antideslizantes. ¿Ya? Estaba poniendo hasta cierto punto, no en peligro, bueno, se puede decir en peligro, pero no contaba con toda la seriedad. Lo que se sancionó es al instituto para que ponga todas las situaciones adecuadas de seguridad, pero no le pagaron al chico. ¿Quién tuvo que pagarle al chico? Que bueno, que a la final tampoco le terminaron pagando, pero ¿quién tenía que pagar al chico? El chico que estaba sentado en las gradas. ¿Por qué? Porque él se convirtió en el foco del peligro. Siempre que pase un detonante, hay que darse cuenta cuál es el foco del peligro. ¿Dónde está el foco principal del peligro? El peligro lo puso directamente el chico que se sentó en un lugar indebido, donde yo no debería haber estado. ¿Sí? Eso hay que tener sumamente en cuenta. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué pasa si usted tiene un problema del túnel carpiano? Usted se rompe, se lastima la mano o tiene problemas simplemente por manejar el mouse. ¿Qué es lo que le va a preguntar la empresa? ¿Le entregaron a usted el mousepad, es decir, la esponjita que tiene sobre la mano? Y usted dice, nunca me entregaron. Perfecto, van a talento humano. ¿Se les entregó a los trabajadores el mousepad? Sí, aquí está. El señor Walter Vera firmó con tal fecha que se le entregó el mousepad. Perfecto. La empresa no tiene que asegurarle absolutamente nada porque usted se le entregó, usted firmó y pese a eso, usted no tomó la medida necesaria. Voy a ponerles otro ejemplo. Todo trabajador tiene que al inicio, en la inducción, tener una inducción de riesgos laborales. ¿Sí? De todo sobre la empresa. Usted tiene que saber dónde está la salida de emergencia,
usted tiene que saber dónde están los distintores, usted tiene que saber dónde es el punto de encuentro en caso de un terremoto, temblor, incendio, usted tiene que saber cuáles son los protocolos de ayuda, usted tiene que saber cuáles son los brigadistas, usted tiene que saber todo sobre salud ocupacional. Pero ¿qué es lo que pasa? Que las empresas muchas veces no dan esta capacitación, sino ¿qué es lo que hacen? Le cogen, a ver, Juan, tenga, le voy a dar a usted un pequeño manual. Este es el manual de seguridad ocupacional de la empresa. Léalo y firme como que usted recibió este manual. Usted firma el manual, ¿sí? Viene un día una auditoría. Recuerden que ahora el sector público hace bastante este tipo de auditorías. Viene un día la auditoría desde el Ministerio de Relaciones Laborales, entró a su empresa y le dice, señor Juan, dígame usted, ¿dónde se encuentra la salida de emergencia? Y Juan dice, no sé, desconozco. ¿A quién se le debe sancionar? ¿A quién se debería sancionar? Está claro, recuerden, estas preguntas son como de examen. Voy a repetir nuevamente. Digamos que Juan entró a la empresa. Juan tenía que haber sido capacitado en riesgos laborales, pero no lo capacitamos. Solamente le entregué un manual de riesgos laborales y le dije, a ver, señor Juan, tiene que leer este manual. Usted firma aquí, ¿sí? Y tiene la constancia que usted recibió. Perfecto. Pasan un par de meses, viene el Ministerio de Relaciones Laborales, comienza a preguntar a ciertos trabajadores sobre ciertas medidas y justo le toca a Juan. Dice, Juan, ¿dónde está la salida de emergencia? Y Juan le dice, no sé, no conozco, no me han dicho. ¿Sí? Obviamente el Ministerio de Relaciones Laborales con eso tiene un atentado para poder sancionar. ¿A quién sanciona? ¿A la empresa o al trabajador? Pregunta de examen. Creo que al trabajador porque por no leer el manual que le dieron. Perfecto. Muy bien. Que usted tenga una capacitación o solamente el manual, la responsabilidad ya recae directamente sobre usted. Usted firmó el acta de responsabilidad y usted es la persona que tenía que haber leído tal manual. ¿Sí? Así dice la ley. Si es que, por ejemplo, usted nunca firmó, no le dieron ningún manual y Juan dice, no sé, no conozco la salida de emergencia, vamos a ver, van a talento humano y le dicen, por favor, tengo el señor Walter Juan que no han recibido el manual. ¿Tiene las firmas de constancia? No, no tenemos las firmas. Perfecto. Sanción para la empresa. ¿Sí? Porque no se les dio todo el manual de riesgos y peligros que hay dentro de la organización. ¿Sí? Vamos a ver ciertos factores de riesgo que existen dentro de las empresas. Primero, ¿qué es un factor de riesgo? Son condiciones o acciones que provocan daño. Es el elemento, persona o circunstancia generadora de una situación de riesgo, lo que habíamos hablado hace algún momento. El foco central del peligro, en el caso del chico que estaba sentado en las gradas, ¿quién fue? ¿Sí? Por ejemplo, aquí vemos una cáscara de plato, aquí vemos un basurero. Hay ciertas cosas que nos ponen en peligro. ¿Sí? Tenemos ciertos tipos de riesgo que hay que tener en cuenta. Riesgos físicos, que puede ser la iluminación, las vibraciones de un edificio, la temperatura, la radiación, entre otros, ¿sí? Que pueden generar un problema. Problemas también de tipo químico. ¿Cuáles son? Polvos, vapores, líquidos, disolventes y demás. Biológicos, todo lo corporal, fluidos, secreciones y todo lo demás. Ahorita, por ejemplo, el tema del coronavirus y todo eso es un riesgo delicado que se debe tomar. ¿Sí? Y tenemos otro tema que es bastante grande, que es el tema ergonómico. ¿Qué es la parte o la ciencia ergonómica? Es la ciencia de seguridad ocupacional que se encarga del estudio del bienestar corporal y mental del trabajador en los siguientes puntos: en la posición adecuada del cuerpo, en los movimientos repetitivos, en el manejo de carga, en los espacios que yo tengo, en las herramientas que yo le doy al trabajador, con el fin de que pueda terminar sus 8 horas, su jornada completa, sin tener un desgaste. ¿Sí? A eso se lo conoce como la ergonomía. ¿Qué nomás está dentro de la ergonomía? Una silla ergonómica, es decir, una silla que me permita estar con la espalda tranquila, un mousepad que no me permita tener un problema en mi mano, que mi computadora esté a la altura de mi vista, que mis pies estén tocando el suelo, que tenga mínimo un espacio de 3 metros entre trabajador y trabajador. Todo esto se estudia en la ergonomía y esto es una parte vital que se revisa hoy por hoy en las empresas para que se puedan cumplir. ¿Sí? Denme un segundito.
Ya. Luego otro tema de tipo riesgo es el tema del estrés, ¿sí? Vamos a hablar sobre las categorías del estrés. ¿Quién me puede decir el estrés? ¿Bueno, malo, las dos? ¿Cuándo el estrés es bueno y cuándo el estrés es malo? ¿Quién me puede decir? ¿O siempre es bueno? ¿O siempre es malo? ¿Alguien que pueda hablar un poquito sobre el estrés? ¿Alguien que ha sufrido estrés tal vez? Nadie. Ya. Vamos conversando un poquito sobre el tema del estrés. El estrés tiene, o cada puesto de trabajo tiene una tabla donde puede identificarse el nivel de estrés que genera. Yo hice inclusive un pequeño estudio hace algunos años atrás de cada puesto de trabajo qué riesgo de estrés se va desarrollando. Por ejemplo, los puestos administrativos no desarrollan estrés, pero no en grandes condiciones. Sí, entre más pequeños sean los espacios, entre más sean temas repetitivos, yo voy generando mayor estrés. El estrés hasta cierto punto, recordemos que es a partir del año 2000, el estrés aumenta notablemente, se convierte ya se lo ve como una enfermedad. El estrés existen diferentes categorías. Estrés infantil, estrés familiar, estrés social, estrés económico, estrés laboral. Hay un sinnúmero de estrés que podríamos nosotros conversar, pero netamente del estrés laboral. El estrés laboral puede ser bueno y puede ser malo. ¿Cuándo es bueno? Cuando tiene un primer nivel, porque el estrés hasta cierto punto me ayuda a realizar mis tareas. Es ese, se puede decir, esa voz interna que me dice qué tengo que hacer, me dice, hazlo, 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 hazlo. Por ejemplo, a ustedes les ha pasado que cuando dejan un deber para el último, ya cuando dejan un mes de hacer el tarea, ya les queda solamente viernes, sábado y domingo para poder presentar. No pueden ni ver tele, no pueden ni estar tranquilos con su familia porque esa voz interna dice, el deber, el deber, el deber, el deber. Sí, esa es la buena carga de estrés porque me ayuda hasta cierto punto a realizar mis actividades. Está sometida a la responsabilidad. Todos tenemos en algún momento una carga de estrés. Usted cuando se levanta, usted ¿qué bestia? El deber. Y comienza ese momento a teclear. Ese estrés es el que nos provoca la acción. Hasta ahí un punto bueno. Luego hay un estrés de segundo grado. El estrés de segundo grado es el que determina ya un problema, el que ya se encuentra dentro de un problema, pero que nosotros lo podemos solucionar y también se muere esa carga de estrés. Por ejemplo, un estrés de segundo grado es cuando usted tal vez, qué sé yo, usted tiene que presentar un informe importantísimo en su oficina y ha pasado preparando todo el mes. ¿Sí? Todo el mes ha pasado preparando, usted presenta el informe, pero sin embargo sigue con la preocupación. ¿Lo habrá hecho bien? ¿Lo habré realizado bien? ¿Habrá problemas? ¿Qué me dirá mi jefe? Ese es un estrés de segundo grado, que se fija netamente en el problema, pero cuando usted le dicen, ¿sabe qué? Está muy bien su proyecto. Ya, me libero de esa carga de estrés. Comienzo un poco a liberarse. ¿Sí? Hay un estrés en tercer grado. El estrés en tercer grado ya es un poco más complejo. El estrés ya cuando llegamos a un punto más alto, el estrés ya me genera un problema ya constante, se vuelve ya un problema crónico. ¿Qué quiere decir? Que usted, por ejemplo, tenga, qué sé yo, usted piense que le van a botar de su trabajo, usted piensa que no está dando lo suficiente en su trabajo, usted piensa que tal vez no está en este momento desarrollando al máximo sus habilidades y constantemente piensa que le van a botar de su trabajo. Usted ya no solamente ha degenerado el estrés en un solo problema, sino que esto ya lo ha llevado inclusive a su casa. ¿Sí? Usted en su casa está preocupado, con sus amigos está preocupado, en la calle está preocupado, no puede comer tranquilo, no puede dormir. Ya cuando comienza a perderse el tema del hambre, ya cuando comienza a tener escenas de, qué sé yo, de desesperación, ya conocemos un estrés en tercer grado, un estrés ya crónico. ¿Sí? Y finalmente tenemos el grado más alto del estrés, el que ya mi mente simplemente bloquea y me dice, ya basta, hasta ahí, renuncio, hasta aquí queda hasta aquí queda este matrimonio, hasta aquí queda este trabajo, etc. A ese se le llama el famoso síndrome del quemado. ¿Sí? ¿Cómo detectar el síndrome del quemado y el síndrome del borón? Recuerden que esta pregunta de ley va en el examen. ¿Síndrome del borón o síndrome del quemado? Es la carga más alta del estrés, ¿sí? Que hace que mi cerebro bloquee simplemente una acción para romper totalmente este problema. Recordemos que el cerebro es tan fuerte que permite hacer acciones
que ayudan hasta cierto punto como mecanismo de defensa. Vamos a poner ejemplos para que esto sea un poco más entendible. El síndrome del quemado primero es cuando yo ya tengo un estrés increíblemente en la oficina, yo ya no le aguanto a mi jefe, yo ya no le aguanto a mis compañeros, yo ya no quiero hacer esas actividades y mi cerebro un día simplemente dijo ya, se acabó, hasta aquí. Me acerco a la oficina, exploto o a la vez simplemente le digo a mi jefe ya no trabajo más. ¿Sí? El estrés del burnout se ha visto bastante ahorita con el tema del examen ser bachiller. ¿Qué es lo que les pasa a los jovencitos del ser bachiller? Les decimos que tienen 6 meses para prepararse para el examen y que eso va a depender su vida. Sí, porque con eso van en la universidad y un montón de cosas. Los padres le generan estrés, la sociedad le genera estrés, la universidad le genera estrés. Todos le van a generar estrés. ¿Qué es lo que pasa? Ese joven pasa 6 meses de estudiando, se sienta frente al examen y su cerebro coge y le da un impacto increíble, le hace olvidarse todo. Queda en blanco. ¿Por qué? Porque ya el cerebro iba a llegar a un colapso nervioso y simplemente le hizo que se olvide absolutamente todo. Bloqueó simplemente todo lo que está con el fin de que el cerebro se relaje un poco. Y en vez de relajarle, ¿qué le pasa a ese pobre chico? Cae en llanto y todo lo demás, pero el cerebro ya dio una reacción de basta. ¿Sí? Igual un matrimonio, ¿no? Ya cuando llegan al punto máximo dicen, ya, hasta aquí, ya no doy más. A eso se le llama el síndrome del burnout. Muchas personas que no han podido superar el síndrome del burnout o que no han tomado una estrategia o muchas veces ya hablar con un psicólogo, inclusive han terminado en temas de, qué sé yo, de suicidio, en temas de colapsos nerviosos, parálisis, un montón de circunstancias. El estrés puede volverse una herramienta una enfermedad muy catastrófica, ¿no? Si no es tratada a tiempo y si yo no tomo medidas sobre ello. ¿Cuáles son las principales síntomas del síndrome del burnout? Cansancio mental, falta de sueño, falta de apetito, dolores musculares y estomacales, dolores de cabeza, migraña, cansancio, se puede decir cansancio circunstancial, ¿sí? Pérdida de ánimo sobre todas las cosas, desmotivación. Esos son los síntomas fundamentales que usted va detectando en el tema del síndrome del burnout, ¿sí? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Todo claro? Perfecto. Profe, yo le quería preguntar sobre, dice que también tiene que tener un clima laboral, sobre la temperatura. Eso tiene que solucionarle la empresa, supongamos que trabaja en un lugar muy caliente o muy frío, tiene que, y por eso puede generarle enfermedades o algo, ahí sería responsabilidad de la empresa, tiene que prestarle todos los servicios. Por supuesto, las empresas, inclusive dentro del Ministerio de Relaciones Laborales, conjuntamente con el Ministerio de Salud, tienen una temperatura mínima y una temperatura máxima, que las empresas tienen que acogerlo en el lugar que sea, salvo permisos especiales. Les voy a poner ejemplos sobre esto. Por ejemplo, usted trabaja en una oficina en Guayaquil. En Guayaquil hay una temperatura mínima y una temperatura máxima en lo que tiene que estar ambientado. El aire acondicionado, ¿qué es lo que pasa en Guayaquil? No sé si es que alguien conoce Guayaquil o ha ido a una oficina. En Guayaquil son muy exagerados. Es helado, ponen helado. Yo trabajé en Guayaquil, trabajaba en Quito y Guayaquil, y ponían un aire acondicionado en todas las oficinas, pero helado. Entonces yo cuando averigüé, me decían, no, está mal, tenemos que averiguar y ver bien. Entonces había un mínimo y un máximo. No puede haber temperaturas muy altas o temperaturas muy bajas porque pueden crear problemas de salud. Esto en cualquier empresa, salvo ciertas excepciones. Por ejemplo, usted digamos que trabaja y yo conocí un puesto que es el puesto de la Coca-Cola, de los que hacen los envases de Arca Continental. Y en Arca Continental, por ejemplo, las personas que trabajaban en frío son personas que están con sus trajes y todo lo demás, pero que tienen que estar sometidos a esa temperatura de bajo cero. ¿Sí? Ellos tienen que sacar un permiso especial para que les permita trabajar bajo esas circunstancias y cuántas horas máximas pueden trabajar sobre eso. Por ejemplo, personas que trabajan en petroleras, personas que trabajan inclusive en temperaturas o a la intemperie. Hay ciertas horas nada más que a mí me permiten trabajar bajo esas condiciones. Pero si usted tiene un trabajo habitual de 8 horas, la jornada normal de oficina, y hace mucho frío y mucho calor, usted puede llamar a un ministerio. Usted puede inclusive en su misma empresa al Departamento de Talento Humano que se haga un análisis de la temperatura
Y la empresa obviamente tiene que ver cuáles son los lineamientos. Desconozco realmente cuál es el mínimo y el máximo. No recuerdo realmente cuál es el mínimo y el máximo que debe tener una empresa, pero eso sí está estipulado dentro del Ministerio de Relaciones Laborales con el Ministerio de Salud Pública. ¿Sí? Entonces usted puede hablar con el talento humano y decirle, por favor, necesitamos ventilación, o esto es efecto de una demanda, esto se puede escalar al ministerio para que lo puedan ver. ¿Sí? Entonces, obviamente, la empresa tendrá que tomar las medidas necesarias con ustedes para que no pase esto. ¿Sí? Vamos. Gracias, profe. Sí. Accidentes de trabajo. Es todo suceso imprevisto, no deseado, que puede ocasionar al trabajador una lesión orgánica, funcional, invalidez, muerte, daño a la propiedad. Un accidente es todo lo que puede pasarme, pero que yo no yo no deseé, yo no quería, pero simplemente pasó un accidente. Pongamos algunos ejemplos, ¿ya? Accidente de trabajo, siempre y cuando pase dentro de la empresa, siempre y cuando usted no haya puesto en peligro su vida, ¿sí? La empresa debe cubrirlo, siempre y cuando usted esté bajo el techo o a su vez usted se encuentre en las horas de jornada de la empresa. En cualquier accidente la empresa debe cubrir por estos daños, siempre y cuando usted no lo haya ocasionado, ¿sí? Voy a poner un ejemplo. Una vez estaban dos trabajadores y sin querer jugando en las gradas y sin querer el uno le empujó al otro, jugando, solamente jugando. No era pelea, no había dolo. Dolo es cuando yo quiero hacerle daño. Sí, cuando alguien me cae mal, yo le empujo para que se ruede las gradas. Pero ellos no querían tener obviamente este accidente y jugando le empujaron y uno de los, creo que era una chica, se lastimó. ¿Sí? La empresa debe pagar este tipo de circunstancias, sí o no. ¿Qué dicen ustedes? Debe pagar este tipo, pongo otra vez, dos chicos simplemente jugando, sin dolo, sin querer hacerle daño, jugando se empujaron y se cayó un chico por las gradas. ¿Debe cubrir esto la empresa, sí o no? Es un accidente, por supuesto, ninguno de los dos quería caerse, pero se cayeron. ¿Qué dicen ustedes? Pero es que el uno le empujó, o sea, no con intención de que se caiga, pero el uno tuvo la culpa porque no debió hacer eso. Es Perfecto. o sea, Buen, no tuvo que hacer. buen punto de vista, Walter. Y en realidad es una pregunta que ustedes no lo crean sumamente complicada. Sumamente complicada. Lo normal, lo que hace la empresa y la aseguradora es sí cubre estas circunstancias, lo normal, ya que simplemente es una empresa muy, pero muy impávida, no va a cubrir esto. ¿Por qué? Porque no hubo dolo en la acción. Todo estaba con las seguridades, había el tema de cinta, todo con la misma seguridad, pero simplemente jugando como seres humanos, se resbaló, se empujó, lo que sea, y se cayó. ¿Sí? Simplemente en esta circunstancia, cualquier empresa podría cubrir el daño. Sin embargo, sí habrá alguna empresa que puede echar la culpa a esta tercera persona, como ustedes lo ven. ¿Sí? Pero ¿qué pasaría ahora si es que existe el famoso dolo? ¿Qué pasa si dos compañeros se pegan una puñetiza y se van a los trompones? ¿Sí? Y el uno le empuja por las gradas y digamos que llega al peor de los escenarios y qué sé yo, se rompe una pierna, fallece. Ahí sí, ¿qué hace la empresa? Directamente a la persona que fue el responsable. Esto puede ser inclusive ya un causal no solamente de un accidente, sino ya se lo podría tomar ya como inclusive un tema ya penal, como un intento de asesinato. ¿Sí? En este tipo de circunstancias. Cambia totalmente las circunstancias cuando existe el dolo. ¿A quién le van a preguntar? Obviamente al agredido. ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron las circunstancias? No, sabe que estábamos jugando y sin querer me caí. Ah, ya, perfecto, no hay ningún problema. Pero otra cosa es, sí, nos estábamos golpeando y este señor me empujó las gradas. Obviamente estuvo en defensa propia porque estaban golpeándose, pero la empresa en ese momento sí se lava las manos. ¿Por qué? Porque usted ya fue a la agresión. Cuando usted fue a la agresión, usted ya generó un riesgo mayor. ¿Sí? Eso para que tengan claro. A veces es un poco confuso, pero esto se ve bastantísimo en las empresas y es bastantísimo temas de denuncia en el ministerio. Hay un montón de casos, ¿no? ¿Sí? Accidentes de trabajo son actos inseguros también que nosotros tenemos. ¿Sí? Por ejemplo,
las personas que trabajan a la intemperie, personas que trabajan con electricidad, con radiación, obviamente están más propensos a tener accidentes de trabajo, ¿sí? También hay que tener en cuenta que los accidentes de trabajo se dan por ciertas acciones que nosotros mismos provocamos. Por ejemplo, un cajón mal abierto, un basurero mal puesto, utilizar, ¿qué es lo que hacemos normalmente? Y me incluyo. Yo cojo la taza de café y pongo siempre al lado de mi computador. Y a veces uno se mueve y todo, ¿y qué pasa si le quedan las piernas la taza de café? Entonces, de eso hay que tener, procurar tener políticas y las empresas tienen que tener muy buenas políticas para no tener problemas con esto. Por ejemplo, yo en la empresa que trabajaba, había un contact center dentro de la empresa que a los chicos no se les permitía utilizar nada con vasos abiertos. ¿Por qué? Porque muchas veces mientras estaban hablando por teléfono se les caía en el teclado, se les caía el café encima, y entonces ellos tenían que tener vasos cerrados o botellas para poder hidratarse, poder tomar un café. ¿Sí? Hay un tema excelente que se utiliza en el tema de accidentes. La repetición genera accidentes. Nosotros somos como buenos ecuatorianos y buenos latinoamericanos, nosotros estamos acostumbrados a no solucionar el foco del problema, sino a buscar un acto repetitivo que no me permita caer en lo mismo. Voy a poner un ejemplo. Usted en el barrio de su casa se robaron una tapa de alcantarilla y dejaron ahí el hueco. En vez de usted poner alguna señaléctica, si no tiene la tapa, ¿qué es lo que hace? Crea un efecto repetitivo. Sabe dónde tiene que moverse, sabe dónde tiene que curvar para no caer en el hueco. Eso es lo que hace el buen ecuatoriano. ¿Sí? No soluciona el problema si no comienza a hacer actos repetitivos. ¿Cuál es el problema? Que tarde o temprano un acto repetitivo puede olvidarse o puede entrar al subconsciente y usted cae en el hueco. ¿Sí? Así también pasa en la empresa. Digamos que hay un tema de inseguridad. ¿Sí? Un acto repetitivo que crea. Y voy a poner otro ejemplo que también vi que pasó algún momento. Había un chico que trabajaba en un contact center y gritaba para hablar, pero gritaba. Y yo digo, yo le entendía y decía, bueno, así ha de ser el tono de voz. Me le acerqué y le dije, ¿por qué gritas? Está mal tu headset. Headset es el aparatito donde escucho y hablo, ¿no? En los contact centers. Y me decía, no, 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 Inge, lo que pasa es que hay una bullita aquí que me molesta siempre cuando yo hablo. Perfecto. Tomé para ver cuál era el problema. Y este chico, que ustedes no lo crean, trabajaba en una circunstancia horrorosa. Todo el tiempo tenía un sonido horrible en su headset que no le permitía hablar y él gritaba. Y decía, ¿qué tiempo va a decir? Desde que trabajo aquí, mis. ¿Por qué nunca pusiste la queja sobre esto? Ah, porque no quería molestarnos. Imagínense, desde que trabajaba ahí, él podía haber tenido tranquilamente problemas de sordera, porque era una bulla increíble. ¿Qué es lo que él hizo? Él hizo un efecto de repetición. ¿Qué es lo que pasó? Se adaptó simplemente al sonido. Los seres humanos nos adaptamos al peligro. Usted tiene un problema, qué sé yo, que hay un vidrio roto justo al lado de su escritorio donde usted trabaja. ¿Y qué es lo que hace? Simplemente no se acerca al vidrio. No es que cambie el vidrio ni pone nada, simplemente no se acerca. ¿Qué es lo que usted está haciendo? Está acostumbrándose al peligro. El rato menos pensado, usted se va a lastimar ahí. ¿Sí? Este es la mayor porcentaje de accidentes que existen, son por la repetición. Eso hay que tener muy en cuenta, que el ser humano se adapta al peligro y piensa que nunca le va a pasar a él. Nunca me ha de pasar. ¡Pum! ¿Sí? Aquí tenemos otro tipo de circunstancias que es la permanencia también es igual a accidentes. ¿Qué es la permanencia? Lo mismo que decíamos hace algún momento. La adaptación, la repetición y la permanencia. Es decir, cuando yo tengo así como ven aquí este niño, ¿sí? Que yo simplemente dejé así todos los cables ahí. A mí nunca me va a pasar nada. Como ya he estado ahí toda la vida, yo no voy a cambiar en nada. ¿Sí? Y tarde o temprano esto puede generar un accidente. Aquí tenemos la famosa pirámide de accidentes que se utiliza en porcentajes, evento que estuvo a punto de ocasionar una lesión o daño a un trabajador. Aquí están las veces que podría suceder un accidente. ¿Sí? Accidentes incapacitantes, es decir, que una persona quede incapacitado para alguna circunstancia, puede ser una repetición de una vez. Accidentes leves, una repetición de 10 veces. Daños a la propiedad, es decir, daños que usted le cometa hacia un edificio, a su trabajo, unas 30 repeticiones, ¿sí? Y los incidentes, ¿qué son los incidentes? Incidentes de trabajo son todos los eventos que pueden darse por un accidente, ¿sí? Por repetición
o por permanencia. Es decir, un incidente se da cuando algo ya pasó y nadie hizo nada, ¿sí? Simplemente esquivará el hueco, como dicen normalmente, ¿sí? Tiene la culpa usted porque ya sabía que había un hueco y por qué pasó por ahí. Esa es la respuesta que muchas veces sucede. A esto lo conocemos un incidente. El número de incidentes de una empresa es 600 veces más fuerte que cualquier otra circunstancia, que a nosotros nos puede pasar en cualquier circunstancia, ¿sí? Vamos a entender un poquito, voy a adelantarme un poco ya para ir terminando y voy a poner las enfermedades laborales que normalmente está sujeto el ser humano. Existen diferentes enfermedades laborales. Los más comunes que se han visto en estos últimos tiempos son dolores de espalda, síndrome del túnel carpiano, que es en la mano, neurocomicosis, que a veces es también problemas mentales, problemas de, se puede decir, no mentales, pero problemas de dolores en la cabeza, problemas de ansiedad, ya vamos a ver ese tipo de circunstancias, problemas en el cuello, también tenemos ahí problemas con la piel y muchísimas circunstancias más que se pueden dar dentro de un trabajo. Pero dentro de esto también hay algunos síndromes. Ya habíamos visto el síndrome de Estocolmo, perdón, el síndrome del quemado. Ahora hablemos del síndrome de Estocolmo, dentro de un tema psicológico. ¿Alguien ha escuchado qué es esto del síndrome de Estocolmo en el tema de secuestros y demás? ¿Qué es el síndrome de Estocolmo? ¿Alguien lo ha escuchado alguna vez? ¿Nadie? ¿Alguien ha visto esta serie que está de moda en Netflix que se llama, ¿cómo es? La Casa de Papel? Ahí es una partecita, se basa en una historia real que pasó en la ciudad de Estocolmo, ¿sí? El síndrome de Estocolmo empieza desde el tema de los secuestros. Cuando una persona siente afinidad por su secuestrador, siente cariño hacia su secuestrador, siente amor hacia su secuestrador, a esto se le conoció como el síndrome de Estocolmo, ¿sí? Esto trascendió también al síndrome de Estocolmo a la violencia. Por ejemplo, se lo conoce también como síndrome de Estocolmo, esa chica que tal vez ha sido agredida por su novio, por su esposa por muchos años, y qué es lo que hace, a la final le termina defendiendo a su esposa. Cuando le van a meter preso a ese señor por cretino, por haberle golpeado, ¿quién le defiende a la chica? Y le dice, no, es que él me pegó porque fue mi culpa. ¿Sí? Justifica a su agresor por A o B circunstancias, sea por miedo, sea por respeto, sea por amor, sea por lo que sea. A esto también se lo conoce como síndrome de Estocolmo. Existe también el síndrome de Estocolmo laboral. ¿Cuál es el síndrome de Estocolmo laboral? Cuando usted ha tenido un jefe de carácter muy fuerte, cuando el jefe ha sido muy tajante, cuando tal vez le trata a las patadas, a los puñetes y a los gritos, ¿qué es lo que hace usted? Usted genera una característica de respeto sobre él, ¿sí? ¿Y cuál es el problema? Que cuando yo le pongo a usted un jefe que sea un verdadero líder, que usted le trate con respeto, usted lo va a ver como débil. ¿Por qué? Porque usted estaba acostumbrada a otro modelo de liderazgo, un modelo de liderazgo duro, que le insulten y todo lo demás. Voy a poner un ejemplo. Es el jefe que usted llegaba tarde y decía, a ver, que no llegues tarde, te estoy diciendo, y tienes ahorita menos en tu salario. Y usted cumplía toda la raya. Le cambian a ese jefe y le ponen a un verdadero líder, y el líder usted, cuando llega tarde, le dice, no te preocupes, esta es una circunstancia normal de la vida. Trata de ya no llegar tarde. ¿Qué es lo que hace su mente? Asimila con debilidad y dice, este como no dice nada, mañana también me atraso. Y pasado también me atraso. ¿Cómo es así nomás? Lo vemos como débil. A eso también se lo conoce como el síndrome del Estocolmo y también es considerado o está dentro también de un tema laboral, dentro de una enfermedad laboral. Un último punto que tenemos que analizar ya para ir terminando con nuestra materia es, se puede decir, el moving laboral. ¿Quién me puede decir qué es el moving laboral? ¿Alguien ha escuchado? ¿Alguien sabe qué es el bullying? Bullying con B, que estaba de moda. Es cuando en el trabajo o sea, los demás compañeros sería eso, ¿cómo sería la palabra? Bueno, O Donde sea, le avasallan. puede ser por ahí, lo avasallan y demás, ¿ya? Vamos a hablar del bullying. El bullying, recuerden que es en la época estudiantil, cuando un chico es tal vez golpeado, humillado, bajado en la autoestima, es decir, todos se lo cargan y todo lo demás, a eso se lo conoce como bullying. Se puede decir una carga psicológica y física de desmotivar o de bajar el autoestima a un chico que está estudiando, ¿sí?
Cuando hablamos de trabajo, esta palabra toma un cambio y se lo llama moving. El moving es similar, que también ataca directamente a la autoestima, pero ya no en una parte física, sino más que todo en una parte al ego, directamente a la autoestima, al ego, y obviamente directamente a la parte psicológica. El moving no se ve por una agresión, qué sé yo, por insultos. El moving se ve por otro tipo de circunstancias, se ve por el tema de capacidades. Voy a poner ejemplo. Digamos que usted era de las personas que, qué sé yo, que no se adaptó rápidamente al puesto. ¿Sí? El moving comienza primero con una especie de aislamiento. ¿Qué es lo que hacen sus compañeros? Comienzan a ver, bueno, nosotros el viernes vamos a salir a tomarnos unas cervezas, pero no le dirán al Walter. ¿Sí? Y comienzan a aislarle un poco. A eso ya comienza, parece mentira, pero son pequeñas cosas que van generando en mí hasta cierto punto ciertos problemas, ¿no? Entonces, ¿por qué no me invitaron a mí? ¿Sí? El moving se transforma también ya en la parte de competencias. Cuando viene su jefe y usted tal vez no tiene todas las competencias para cumplir un trabajo, sí, le dice, a ver, vamos a hacer un trabajo y necesitamos de urgencia cumplir con esto. Tú, a ver, Henry, tú vas a hacer esto, Gaby, tú esto. Tú, Walter, tranquilo. Tú solamente ponte más allá así. ¿Sí? Ese tipo de exclusión es increíblemente poderosa. Cuando a mí me dejan de dar actividades, cuando a mí me dejan de dar trabajo, cuando a mí ya no me toman en cuenta para las decisiones, cuando tomo una decisión tal vez la gente se me burla, cuando la gente me comienza a aislar, comienza un escenario increíblemente fuerte dentro de mi parte psicológica, simplemente de desmotivación, de baja autoestima, donde yo ya no quiero trabajar ahí. ¿Cuál es la solución del moving? Hay un gran ejemplo, hacerse notar. Pedir a sus jefes, a sus compañeros, que en realidad le den un argumento válido de por qué está siendo usted en este momento exonerado, por qué está siendo aislado y cómo puede usted hacer para poder ser más proactivo. Es la única solución. El enemigo del bullying, del moving, el enemigo es simplemente la proactividad. Si usted es proactivo, jamás va a ser efecto de moving. ¿Sí? Eso para que, un poquito ya para ir terminando. Voy a ponerlos, aquí tienen ustedes para que lo puedan ver, ciertas prevenciones para enfermedades laborales. Se recomienda para hacer pausas activas de ergonomía, repeticiones, etcétera. ¿Sí? Aquí vemos un poco cómo debería ser el tema de la ergonomía, cómo debería estar la computadora, el teclado, cómo deberían estar mis pies, la silla ergonómica, mi mano y todo lo demás. ¿Sí? Aquí también está para el túnel carpiano, cómo debería manejar yo mis manos. ¿Sí? La forma correcta de utilizar el ratón. ¿Sí? Ahí les dejo para que ustedes lo puedan ver. ¿Sí? Y vamos ya para terminar con las señales y los colores de seguridad. Recuerden que tenemos ciertos colores y ciertas señales, ciertos diagramas que nos permiten entender una señal de seguridad por formas geométricas, por colores o puede ser por símbolos. El color rojo. ¿Qué representa el color rojo como seguridad? Representa siempre emergencia, incendio, prohibido el paso, ¿sí? Emergencia, incendio, prohibido el paso, también nos ayuda para saber cuáles son las paradas de emergencia, todo lo que está relacionado directamente con temas de seguridad, pero de netamente importante, como es el tema aquí, el ejemplo del extintor. Luego tenemos el color amarillo, que se lo conoce como prevención. ¿Para qué? O precaución, perdón. ¿Para qué es el amarillo? El amarillo nos sirve, obviamente, pero también se utiliza entre blanco y amarillo. Nos sirve para precaución, para advertir sobre algún riesgo que pueda cometer. Por ejemplo, si usted va a entrar a una zona, qué sé yo, de deslaves, se utiliza el color amarillo para que usted tenga una precaución. Cuando usted va a una parte, qué sé yo, en la carretera eh, que necesita bajar la velocidad, le van a poner de color amarillo. Cuando usted va a su empresa y tal vez va a bajar sus temperaturas, le ponen esa precaución para que usted se ponga tal vez una chopa más abrigada o lo que sea. ¿Sí? Luego tenemos el color verde, que se utiliza como elementos de seguridad en general, pero más que todo son informativas. Salidas, dónde está el botiquín, dónde está un teléfono de emergencia y ciertos detalles más. Y finalmente tenemos el azul, que nos ayuda o nos permite delimitar todo lo que tenga que ver con con qué debo utilizar para precaución.
tipos de seguridad, que son gafas. Por ejemplo, ahora se está utilizando mucho el azul en las empresas para la mascarilla. Le ponen en azul y una mascarilla y gafas. Que usted para entrar a la oficina tiene que ponerse la mascarilla y tiene que ponerse gafas. ¿Sí? Esos son los tipos de colores y con eso yo creo que hemos terminado todo nuestro sílabo, toda nuestra materia de este. Espero que haya sido muy atractivo semestre de talento humano. A continuación, ahora sí, voy a darle sus calificaciones. Antes de eso, preguntas, dudas, quejas. ¿Todo claro? Sí, Pregunten. profe. Permítanme. A ver, vamos ahora sí. Perdón, ¿alguien decía algo? Buenas noches. Dígame. Una preguntita. En caso de los accidentes laborales, ¿cuáles son los procedimientos Casi que no le entiendo. hay que seguir para hacer el avión? Henry, sabe que no le entiendo. No sé si me puedes pedir. Henry, Ya le escribo. porfa, porque casi no le entiendo. Hasta eso voy a tomarles lista nada más. A ver, a ver, a ver. Semana 15. Daniel, ¿está Daniel Fernando? No. No está Daniel. Jessica, tampoco. ¿Qué habrá pasado con Jessica Áñez que no se deja ver? Henry, ¿qué pasó con Henry? Ahí está. Profe, buenas noches. He estado ahí. Cintia, sí está. Gaby, sí está. Brian, sí está. Marcelo, ¿dónde está? Byron Marcelo. Ahí está. Juan Fernando, sí está. Mayra, ¿está Mayra? No está Mayrita. Perdón. Henry, sí estaba. Daisy, ¿dónde está Daisy? Buenas noches. Ahí está Daisy. Rommel sí está, Walter sí está y Noemí sí está. Voy a abrir las calificaciones en este instante para que usted lo pueda visualizar. Obviamente nos falta una semana que es la de esta, ¿no? Permítanme, por favor. Ya estamos aquí. ¿Se ve ahí? Pero esta no es de ustedes, sino es la de acá. Sí, profe. A ver, ¿dónde están ustedes? Aquí están. ¿Se ve ahí? Ya. Está profe. desde la semana 8 hasta la semana 14. Nos falta únicamente la tarea que tienen ustedes que realizar para la próxima semana. ¿Cuál es la tarea que tienen que realizar? Ustedes van a realizar una pequeña consulta de una matriz de riesgos para un puesto de trabajo. En cualquier parte del internet pueden verificar y simplemente tienen que hacer esta matriz de riesgo. ¿Qué es una matriz de riesgo? Identificar un puesto de trabajo, cuáles son las actividades que hace y cuál es el riesgo que tiene por cada una de las actividades que realiza. ¿Sí? Eso está, ustedes lo pueden buscar en el internet y no creo que tengan ningún problema en encontrarlo. ¿Ya? Vamos a ir viendo, uno por uno. Daniel, ¿estaba? Henry, ¿está Henry el presidente? Sí estaba, ¿no? Henry, hágame un favor. Todos los que les voy a nombrar, anótenlos y díganles que por favor se comuniquen conmigo hoy a partir de las 10 de la noche o el día de mañana a partir de las 2 de la tarde que necesitamos conversar. Daniel es uno de ellos, dígale que por favor le falta la tarea 10 y le falta la tarea 14. ¿Sí me escucha, Henry? Sí, que ya le estoy anotando. Y de todas maneras también comuníqueles, ya le voy a comentar a usted cómo deben subir la tarea para que les pueda comunicar a sus compañeros para que puedan subirlo, ¿ya? Yep. Jessica, ¿estaba Jessica?
Jessica tiene todo 10. Henry tiene todo 10. Cintia está por ahí. Cintia. Sí, profe. Me debe la tarea número 9. Ya le digo cómo debe subir. 9. ¿Sí? Verificará si no. Ya, profe. Gabriela, todo 10. Gracias, profe. Brian. ¿Dónde está Brian? Me debe la tarea 10. ¿Dónde está Brian? Brian Yubikinga, me debe la tarea 10. Marcelo López, me debe la tarea 9. Juan Fernando Monge, todo 10. Mayra, me debe la tarea número 14. Y como tiene un punto más, le borro el punto de acá y le pongo en la tarea que le falta un puntito, para que ya les cuento por qué. Marcelo Ñacata Henry, me debe la tarea número 11. Profe, sí le comenté anterior y me dijo que me iba a habilitar, pero no me ha habilitado todavía, ¿Por qué era? porque le envié al correo, porque no pude enviarle, estaba mal con el internet, entonces le envié al correo despuesito, pero no sé si leyó y le expliqué también ahí, pero me dijo que me iba a habilitar, que no había problema, me dijo usted. Claro, no puedo habilitarle uno por uno, tengo que habilitarle de todo el grupo porque se me borran los otros deberes. No se preocupe, Henry, ya le aviso para que le pueda subir. Por favor, le agradezco. Le pongo el punto acá para borrarle el de acá. Daisy, Sí, profe, ya a las 9 no pude subir porque me debe la tarea 9. Le ponemos acá, le quitamos el punto y sube un puntito acá que ya lo... Inge, yo también tenía un punto que me había ganado una clase. Ya vemos los puntos, tranquilo. Rommel, todo 10. Walter, todo 10. Profe, pero tengo que subir la tarea. Ya les informo, claro que sí, por supuesto. Ya. A ver, Walter tiene todo 10 y tiene un punto adicional. A mí no me gusta deber a nadie, así que queda exonerado en el deber de esta semana, mi querido Walter. Tenía 3 puntos, yo dije. ¿Quién? 3 puntos. Henry Ñacata. Henry Ñacata, ¿dónde está Ñacata? Sí, me puso solo 1, pero yo tenía 3. Pero verá que ya le puse también del otro semestre, pues. Del otro parcial. No, recién en este parcial sí. Ya. Tengo 3 participaciones y... Listo, mi querido Henry, ya le cuento sobre el deber, tranquilo. Profe, yo tenía... Walter. Sí. Por eso, Walter, no importa. Todos los que tengan más de un punto adicional ya quedan exonerados a la tarea final. No me dio nada. No subo la tarea, entonces. Ya, gracias, Ya profe. no es necesario hacer la tarea. Vamos, el último. Noemí, misma historia. Quito el punto de acá y queda exonerada para la tarea de esta semana y ya no tiene que hacerla. ¿Está Noemí ahí? Sí, gracias, profe. Ya. Ahora sí, para todos los que están en rojo, ¿sí? ¿Qué tienen que hacer? Les voy a abrir la tarea posiblemente el día de hoy hasta el día de mañana. Tienen que subir en la semana que tengan, ¿no? En qué semana tienen que hacerlo y todo lo demás lo suben, pero sus tareas son sobre 7. En el caso de Henry, que tiene 3, obviamente tendría 10 con su tarea. En el caso de Daisy tendría 8, etcétera, etcétera. Los demás solamente sobre 7 puntos. Yo sé que algunos no es culpa de ustedes, que el internet, que lo que sea, pero sin embargo siempre va a haber esta pequeña variable. ¿Sí? ¿Quejas, novedades? Yo tenía un punto, Inge. ¿Cuál es su nombre? Byron López. Pero ni en la lista no le tengo a ver. Ahí está. Ahí está. Tranquilo, Byron. Ya me he borrado, Inge, no. Yo jamás desconfiaría de un estudiante mío. Entonces, si usted me dice, ya es cuestión suya. ¿Sí? Ahí está. ¿Alguien más que tenga alguna queja? ¿Todo bien? Perfecto. Ahora sí, hay aquí 3 chicas que están de color amarillo, que es María, que es Jessica, que es Gabriela y que es Noemí. Y pregunto, bueno, tomate, no amarillo, lo que sea. Me preguntarán por qué tienen el color en tomate. La próxima clase vamos a hacer 3 equipos. Vamos a dividirnos en 3 equipos. ¿Sí?
y vamos a trabajar en un cuestionario para prepararnos para la semana 16, para la semana 17, que es el día del examen. Y aquí mismo va a salir el cuestionario. Los 3 equipos vamos a trabajar aquí. ¿Por qué les puse a las 3 chicas? Porque son las 3 chicas que tienen el promedio más alto. Hay chicos que también tienen el promedio alto, por ejemplo, Juan Fernando, ahí está el presidente del curso, pero tomé porque quiero que en este momento sean las líderes las 3 chicas, solamente por el hecho de eso, ¿sí? Para que nos puedan liderar. Cada una va a trabajar con 5 compañeros que yo ya les voy a determinar, ¿sí? La próxima clase, y con eso vamos a hacer el cuestionario, lo resolvemos aquí mismo la próxima clase y quedamos, como se dice vulgarmente, papelito para la semana 17, porque yo no quiero que nadie en ese examen me saque menos de 8. ¿Sí? Pecado, ronda de cacho del que saque menos de 8 en ese examen. ¿Sí? Eso prácticamente. Y aquí damos por terminada hasta aquí los contenidos de la materia. Problemas, dudas, quejas, novedades. Todavía no nos despedimos porque tenemos 2 semanas para hacerlo. Entonces, el resto de la hora les dejo para que hagan 2 cositas. El rebote y la apreciación de la clase, por favor, si son tan amables. ¿Sí? Trabajen en ello, les agradezco muchísimo y nos vemos la próxima semana. Por favor, no se les ocurra faltar la próxima semana. Vital que vayan. ¿Sí? Eso nada más, ya les abro las tareas para que las pueda subir y que les vaya muy bien, mis queridos amigos. Mucho cuidado con el tema del coronavirus. Si es que tienen que salir, háganlo con las seguridades del caso. Gracias, profe. Que les vaya muy bien. Gracias, profe. Gracias, dije, buenas noches. Ah, perdón, Henry, solo Henry nomás que me estaba preguntando. El accidente laboral, ¿qué procedimiento hay que hacer para reportar el acontecimiento? Perfecto, muy buena pregunta, Henry. Cuando hay un accidente laboral, lo primero que se debe hacer es de manera interna. Usted tiene que reportar de ley a talento humano. Si usted no reporta de manera escrita, talento humano puede decirlo, no se reportó a tiempo. Cuando es un accidente laboral, la ley dice 48 horas después del suceso tiene para poder hacer su reporte por correo, por lo que sea, un familiar, lo que sea. En el caso de fallecimiento, cualquier otra cosa más grave, le da la ley 3 días. ¿Sí? Ya, ¿Sí, ¿hay algún libro o guía que nosotros Claro. tengamos, podamos obtener para nosotros en caso de que pasara eso, poder Por seguir supuesto. inmediatamente? Por supuesto, el reglamento interno de su empresa que debe tener usted y la otra es directamente en el Ministerio de Relaciones Laborales, el manual de riesgos laborales dentro de la empresa pública y privada. ¿Sí? Ese tiene Ok, que muchas vigilarse. gracias. Les agradezco mucho y que les vaya muy bien, mis queridos amigos. Casi Henry disculpará, casi no les respondo la pregunta. Que les vaya Gracias, muy bien, profe. amiguitos. Cuídense mucho. Gracias. El rebote, no se olviden, y el tema de la apreciación de la clase en todo este tiempo. Gracias, profe.